No la temperatura, gracias. Roberto, ¿a quién le agradecemos? Bueno, a Mientras Gerardo que nos está cumpliendo escucha años. Carlos Rucauf, pero ¿Eh? bueno, unos Bueno, agradecimientos. bueno, a Gerardo que está cumpliendo años, está en Bucios, nos Bueno, manda fotos. Él dice que bueno, está oh, escuchando el programa, no le creemos, bueno. ¿eh? Pero igual que siga disfrutando. Eh, Carlos Rucauf, buenos días, gracias por atendernos. Al contrario, Carlos, buen día, Clara, y a vos, al equipo. Y bueno, mis felicitaciones por el triunfo de ayer. Bueno, muchísimas gracias. Sé que sos de Racing y bueno, sos todo un caballero, realmente. Bueno, hay que saber perder, ¿qué va a ser? Bueno, Carlos, mañana se va a cumplir 7 de octubre, un año del terrible ataque brutal, ataque de Hamás en Israel, y desde en todo el recorrido de este año ha habido una escalada preocupante en Medio Oriente. Sé que tenés muchísima información, la muerte del líder del Hezbollah, la entrada de Israel al Líbano y un momento extremadamente delicado del conflicto, ¿no? ¿Dónde estamos parados hoy? Estamos parados en la inminencia de la respuesta de Israel a Irán. Uh-huh. Ha llegado ayer a Tel Aviv el general Kurila, que es el jefe del Comando Centro del Pentágono, para combinar con el ministro de Defensa de Israel qué tipo de ataque va a hacer Israel sobre Irán. Uh-huh. Porque no hay duda de que van a hacer un ataque, es bastante lógico que lo hagan en la madrugada de mañana, porque en la madrugada del 7 de octubre de hace un año fue el ataque de Hamás, y el viernes, en el rezo de los viernes, fundamental para su religión, el Ayatollah Khamenei, que es el máximo líder religioso y político de Teherán, de Irán, Uh-huh. en una inmensa multitud y transmitido por radio y televisión a todo Irán, alabó lo hecho por Hamás hace un año y dijo que a Israel le queda poco tiempo. Oh. Entonces, ante esas situaciones, es de esperar que tengamos una semana compleja. Lo que está pidiendo fundamentalmente Estados Unidos está bastante claro. Hay tres tipos de objetivos que podría atacar Israel: militares, petroleros o nucleares. Uh-huh. Y lo que está pidiendo Estados Unidos es que sean solo militares. Uh-huh. Uh-huh. Los nucleares por razones obvias, y los petroleros porque se podría desatar una crisis económica muy importante, no tanto por el hecho de la capacidad de producción de Irán, que es monstruosa, de petróleo crudo, porque esta podría ser compensada, ya ha ocurrido en otro momento del pasado, por Arabia Saudita, sino porque la salida del petróleo de la zona es fundamentalmente por el estrecho de Hormuz, Claro. que yo ya lo he dicho en tu programa, Uh-huh. es férreamente controlado por Irán. Uh-huh. Uh-huh. Si ustedes analizan las últimas declaraciones de Macron, tienen dos motivos. El primero es obviamente que Líbano es una ex colonia francesa, y lo dijo en una reunión de países francófonos. Pero lo otro es que Europa no podría soportar otra crisis energética, Claro. porque la crisis energética que vino de la guerra de Ucrania ha cambiado la estructura política de Europa en todas las elecciones posteriores. Macron no está bien, está en una situación política complicada, tiene marchas pro-palestinos todo el tiempo en París, y ve que su imagen cae mucho. Si aumentara de vuelta la electricidad y el gas, Macron está en problemas gravísimos. Entonces, todo esto es un combo muy complicado al que habría que sumarle, para terminar esta introducción, que en un mes hay elecciones en Estados Unidos, Claro. y si aumenta la gasolina, pierde Kamala. Claro. Qué detalle. Está todo vinculado también al frente interno de países como Estados Unidos o Francia, como vos señalás. Claro, porque además en la historia de los Estados Unidos es famoso que no hay gobierno que gane cuando sube la gasolina.
Mm, El usuario norteamericano usa mucho lo que nosotros llamamos nafta, sí. muchísimo, porque son grandes distancias, mucho parque automotriz y en consecuencia todo tipo de actividades, desde el transporte de mercadería de personas, de escolares, está absolutamente vinculado al precio de la gasolina. El galón de gasolina es una especie de termómetro electoral de hace por lo menos 60 años. Ujú. Ah, qué interesante. Y en ese escenario, el tema de la paz está cada vez más lejos, es uno de los imposibles. Uno pensaba, bueno, por ahí hay moderados en Irán y la situación puede cambiar. ¿Puede cambiar? Mire, los moderados siempre pierden en la guerra, porque moderados hay de los dos lados, Ujú. pero siempre pierden en las guerras porque las sociedades se galvanizan y las galvanizan sus líderes más duros. Ujú. Yo creo que no hay paz en Medio Oriente si alguna vez no hay un acuerdo entre China y Estados Unidos. Claro. Ujú. Es decir, es desde afuera que se puede lograr la paz en Medio Oriente, porque es una paz que implica, primero, que todos los países árabes reconozcan a Israel como tal, porque todos los que la rodean la consideran inexistente como Estado. Mm, Y por el otro lado, que se admita por parte de Israel un Estado palestino. Ambas cosas desde afuera son posibles porque si las superpotencias deciden este tema, es muy difícil que las partes puedan resistirse. Le doy un ejemplo. El 80% del petróleo iraní se vende a China mm, ya. y el principal aliado de Estados Unidos en Medio Oriente siempre ha sido Israel. Mm, En algún momento ustedes se acuerdan cuando empezaron los acuerdos de Abraham entre Israel y sus viejos rivales, había avanzado también una negociación con Arabia Saudita que es mm. clave porque ahí Pero eso hay dos, lo hizo Trump, ¿no? claro, Fue obviamente, Trump. obviamente. El otro día me decía un analista del Departamento de Estado, Israel se tiene que apurar porque cuando llegue Trump lo para. Mm, claro. Sí, claro. Mm, Pero bueno, estamos a un mes de las elecciones, hay que ver además quién gana claro. y además quién asume en enero. Ujú, claro. De acá hasta el 20 de enero, esta guerra puede tener consecuencias muy, muy delicadas. Y la gente obviamente está en el medio de esta Sí. tremenda realidad. Yo creo que es muy importante además contarle a la gente que lo del Líbano tiene mucho que ver que durante 11 meses Hezbollah bombardeó el Ah, norte de Israel y en consecuencia alguna respuesta iban a tener. Además, en general no se sabe, vamos a decirlo, el Líbano es un país que no es chiita. ujú, El Líbano es un país con una gran cantidad, casi un tercio de la población de cristianos maronitas mm, y también de sunitas. Lo que pasa es que Hezbollah se apoderó a fuerza de pistola y ametralladora de la mayoría del poder, poniendo en un segundo plano al ejército del Líbano. Entonces, miren, 200.000 personas en las últimas 3 o 4 días mm, han cruzado la frontera exilándose desde el Líbano a Siria. Ahora, la mitad de esos en la guerra civil de Siria habían pasado de Siria a Líbano. mm. Es una zona que está en una situación muy complicada, muy dolorosa para la gente y además con repercusiones mundiales muy Mm. graves si sigue escalando. Carlos Rukov, como siempre, muchísimas gracias, ¿eh? Al contrario, un abrazo a todos. Mm. Y esto demuestra también